El caso de Bianca Ellis comenzó a construirse públicamente desde una imagen que muchos no han podido olvidar. Sentada en la sala del tribunal, con los hombros firmes, la espalda recta y la cabeza en alto, no parecía encogerse en su asiento ni esconder el rostro entre las manos. No mostraba los gestos nerviosos que suelen delatar a alguien que espera una sentencia. No había dedos aferrados al borde de la mesa, ni respiración entrecortada, ni rodillas temblorosas. En su expresión aparecía, de vez en cuando, una leve media sonrisa, breve, casi automática. Para algunos, era indiferencia. Para otros, una forma de blindarse ante la presión. Para la familia afectada, aquella expresión resultaba insoportable. Pero la historia no comenzó en la sala del tribunal. Comenzó meses antes, con una cadena de decisiones, omisiones y señales de alerta que hoy forman parte del expediente judicial. La defensa nunca negó que el ataque ocurrió. No intentó borrar los hechos básicos. En lugar de eso, construyó su estrategia alrededor de la salud mental de Bianca Ellis. Un diagnóstico previo de esquizofrenia, años de tratamiento intermitente, hospitalizaciones, periodos sin medicación y episodios de desorganización conductual. El debate jurídico no giró en torno a si padecía una enfermedad mental. Eso nunca estuvo en duda. La pregunta crucial era otra. En el momento exacto de los hechos, ¿comprendía la ilegalidad y la gravedad de lo que hacía? Esa línea separa una explicación clínica de una exoneración penal. El tribunal retrocedió al 3 de junio de 2024, en North Olmsted, Ohio. Un complejo comercial común, con supermercado, tiendas de reventa y un estacionamiento compartido. Era pleno día. Familias haciendo compras, carritos avanzando por los pasillos, conversaciones cotidianas. Nada indicaba que en cuestión de minutos, ese lugar se convertiría en escenario de una tragedia. Margot Wood había salido a comprar con su hijo de 3 años, Julian. Una diligencia sencilla. Entrar, adquirir lo necesario, volver a casa. Julian iba sentado en el carrito, como cualquier niño de su edad, mientras su madre alternaba entre la lista de compras y la atención constante hacia él. Todo transcurría con normalidad. En ese mismo espacio se encontraba Bianca Ellis. Su situación personal era inestable. Sin vivienda fija, con antecedentes de hospitalizaciones psiquiátricas y contactos previos con autoridades por incidentes menores, relacionados con permanencia indebida en propiedades o conflictos en establecimientos. Pero lo que resultó determinante fueron las imágenes de las cámaras de seguridad. Los registros muestran que Bianca ingresó primero a una tienda de reventa. Caminó por los pasillos sin aparentar agitación. No parecía desorientada ni solicitando ayuda. Se dirigió directamente al área de utensilios de cocina, donde tomó varios cuchillos, los sostuvo, evaluó su peso y finalmente salió sin pagar. Nadie la detuvo en la puerta. Después cruzó el estacionamiento e ingresó a otro local. Allí examinó uno de los cuchillos y lo dejó atrás, conservando otro. Para la acusación, ese acto representó selección deliberada. Para la defensa, podía interpretarse como conducta errática. Ese contraste se convirtió en uno de los puntos centrales del juicio. Más tarde, entró al supermercado. Las cámaras captaron cómo su atención se centró en Margot y Julian. No corrió hacia ellos. No generó una escena inmediata. Comenzó a seguirlos a cierta distancia, manteniendo espacio suficiente para no llamar la atención. Su trayectoria no fue zigzagueante ni desordenada. Se alineaba con la ruta de la madre y el niño por los pasillos. Cuando Margot se dirigió a la zona de cajas y luego a la salida, Bianca salió primero y se ubicó cerca de las puertas exteriores, en el estacionamiento. Para la fiscalía, eso evidenciaba anticipación. Para la defensa, podía tratarse de coincidencia. Sin embargo, el encadenamiento de acciones empezó a pesar en la evaluación del jurado. Al salir Margot con el carrito, la situación se aceleró. En cuestión de segundos se produjo el ataque. En el tribunal se describió con lenguaje técnico: agresión con arma blanca en espacio público, lesiones graves a la madre, lesiones fatales al menor. En el estacionamiento, en cambio, lo que hubo fue desconcierto, gritos, personas paralizadas sin comprender lo que veían.
Las llamadas al número de emergencias comenzaron casi de inmediato. 911. ¿Cuál es su emergencia? Hay un niño. Está sangrando. Estamos en North Olmsted, en el estacionamiento. Las voces eran fragmentadas. Nadie tenía una imagen completa. Algunos solo escucharon gritos. Otros llegaron cuando ya todo había ocurrido. Paramédicos y agentes policiales arribaron en minutos. Mientras se intentaba brindar asistencia médica a Margot y a Julian, los oficiales comenzaron a recabar información básica. Descripción de la sospechosa, dirección en la que se había marchado, características de su vestimenta. Un aspecto que luego sería discutido en juicio fue la conducta posterior de Bianca. No huyó a toda velocidad, no abandonó el arma de inmediato ni se ocultó entre vehículos. Se alejó caminando. Para la acusación, ese comportamiento sugería control. Para la defensa, no era prueba concluyente de lucidez. Julian fue trasladado al hospital. Los médicos hicieron todo lo posible. Sin embargo, tras un periodo de esfuerzos clínicos, se confirmó su fallecimiento. Margot sobrevivió a las lesiones físicas, aunque el impacto emocional sería permanente. La detención de Bianca ocurrió poco después. El registro de la cámara corporal de un agente muestra un intercambio que también sería analizado en detalle. ¿Cuál es tu nombre? Bianca. ¿Qué está pasando? Quería que me arrestaran por invasión de propiedad. ¿Por qué? No tengo a dónde ir. En ese momento no se trataba aún del caso del niño. Era otro incidente relacionado con permanencia en propiedad privada. Sin embargo, la fiscalía utilizaría esa interacción para mostrar que Bianca comprendía el funcionamiento del sistema legal, solicitando incluso ser detenida. Tras la confirmación del fallecimiento de Julian, la investigación se profundizó. Se revisó el historial médico de Bianca Ellis, diagnóstico de esquizofrenia años atrás, tratamientos interrumpidos, periodos sin medicación, ingresos en instituciones psiquiátricas, episodios de comportamiento desorganizado. La defensa sostuvo que entre enero y junio de 2024 su estado fue claramente inestable. El tribunal ordenó una evaluación de competencia. Durante meses permaneció en un centro especializado. Ajustaron su tratamiento farmacológico. Gradualmente recuperó la capacidad de comprender el proceso judicial y colaborar con sus abogados. Esa restauración permitió que el juicio avanzara. En la sala, los expertos psiquiátricos expusieron sus conclusiones. Uno de ellos afirmó que Bianca padecía una enfermedad mental severa en la fecha de los hechos, pero que, aún así, no había evidencia suficiente para concluir que desconociera la ilicitud de sus actos. Otro señaló que ella misma expresó sentir rabia y frustración ese día, relacionadas con calor, falta de alimento y preocupaciones económicas, factores que no constituyen síntomas nucleares de esquizofrenia. La defensa argumentó que la interrupción prolongada de medicación pudo haber exacerbado percepciones distorsionadas. Sostuvo que las voces y la desconexión interna pueden llevar a conductas extremas. Planteó la figura de inimputabilidad por razón de enfermedad mental. La fiscalía, por su parte, regresó una y otra vez a la secuencia captada en video. Selección de arma, desplazamiento entre tiendas, seguimiento específico, posicionamiento estratégico en la salida. Insistió en que esos pasos reflejaban planificación básica y conciencia situacional. Llegó entonces el momento más difícil del proceso: las declaraciones de impacto de las víctimas. El padre de Julian habló con serenidad contenida sobre su hijo, sobre la vida cotidiana que ya no existiría. La madre describió el contraste entre haber visto a su hijo respirar por primera vez y sostenerlo por última vez. Sus palabras cambiaron el ambiente del tribunal. No eran argumentos jurídicos, eran consecuencias humanas. Finalmente, el juez expuso el razonamiento. Reconoció la existencia documentada de enfermedad mental, pero subrayó que el estándar legal exigía determinar si comprendía la ilicitud del acto. Tras revisar la totalidad de la evidencia, concluyó que sí. La sentencia principal fue cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Otras condenas quedaron concurrentes. El juez explicó el derecho a apelar, pero dejó claro que la decisión se basaba en el registro completo de pruebas.
La defensa anunció que apelaría, argumentando que el peso de la enfermedad mental no fue valorado de manera suficiente respecto a la intención específica requerida para ciertos cargos. La Fiscalía sostuvo que el veredicto reflejaba la evaluación responsable del jurado y que la comunidad necesitaba protección. Hoy, el caso de Bianca Ellis sigue generando debate. Para algunos, evidencia fallas en el sistema de salud mental y en la continuidad del tratamiento. Para otros, confirma que un diagnóstico no elimina automáticamente la responsabilidad penal cuando existe conciencia de los actos. Para la familia de Julian, sin embargo, el debate público no modifica la realidad. Su vida quedó dividida en un antes y un después del 3 de junio de 2024. El proceso judicial cerró un capítulo legal, pero no el duelo. La sentencia dictada contra Bianca Ellis no puso fin inmediato al debate. Por el contrario, abrió una discusión más amplia que trascendió la sala del tribunal en North Olmsted, Ohio. Cuando el juez pronunció la condena principal, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la familia de Julian Wood dejó escapar un suspiro contenido durante más de un año. No era alivio absoluto, porque ninguna decisión judicial puede revertir la ausencia de un hijo, pero sí representaba una línea definitiva. La persona responsable no volvería a caminar libremente entre la comunidad. Sin embargo, para la defensa, el caso no había terminado. Anunciaron formalmente la intención de apelar tanto la condena como la sentencia. El argumento central sería revisar si el jurado evaluó correctamente la figura legal de inimputabilidad por enfermedad mental y si la prueba presentada alcanzaba el estándar exigido para demostrar intención previa en el cargo más grave. En la rueda de prensa posterior, los abogados defensores insistieron en un punto que consideraban crucial: el historial documentado de inestabilidad psiquiátrica desde enero hasta junio de 2024. Señalaron que durante ese periodo, Bianca había mostrado deterioro progresivo, hospitalizaciones y falta de medicación constante. Subrayaron que incluso después de su arresto, fue declarada incompetente para enfrentar juicio durante un tiempo, lo que a su juicio reforzaba la idea de un estado mental profundamente alterado en la fecha de los hechos. La apelación, explicaron, no significa negar la tragedia ni el dolor de la familia Wood. Su objetivo sería cuestionar si el análisis legal sobre la conciencia de ilicitud fue suficientemente sólido frente a la evidencia clínica. En otras palabras, el eje de la revisión sería determinar si el tribunal valoró adecuadamente la relación entre enfermedad mental severa y capacidad de comprender la naturaleza del acto en ese momento específico. Mientras tanto, la Fiscalía defendió la solidez del veredicto. Recordaron que nunca negaron la existencia de esquizofrenia en Bianca Ellis. Lo que discutieron fue el impacto concreto de ese diagnóstico en la conducta del 3 de junio. Para los fiscales, la secuencia captada por cámaras resultaba difícil de reconciliar con una desconexión total de la realidad. Selección de arma, desplazamiento estratégico, seguimiento de una víctima concreta, posicionamiento en la salida del establecimiento y comportamiento posterior sin descontrol evidente. Esos elementos, afirmaron, demostraban capacidad de elección. El debate jurídico se trasladó entonces al terreno público. Medios de comunicación, analistas legales y especialistas en salud mental comenzaron a examinar el caso bajo distintos ángulos. ¿Puede una persona con enfermedad mental grave planificar acciones específicas? ¿Existe una frontera clara entre síntomas psicóticos y emociones como ira o frustración? ¿Debe el sistema penal responder siempre con prisión cuando el trasfondo incluye un historial clínico complejo? Expertos recordaron que la esquizofrenia no implica automáticamente incapacidad permanente. Hay personas diagnosticadas que, bajo tratamiento adecuado, llevan vidas funcionales. También hay periodos de descompensación que pueden alterar percepción y juicio. El punto crítico, reiteraron, es evaluar caso por caso. En el expediente del proceso, se analizó con detalle una declaración que Bianca habría dado a un perito días después del hecho. Según el especialista, ella describió sentir rabia intensa
y preocupación por su situación económica y física ese día. Calor, deshidratación, falta de alimento. El experto concluyó que esas emociones no constituyen síntomas primarios de esquizofrenia, sino estados afectivos comunes. Esa distinción fue clave para el jurado. La defensa, por su parte, sostuvo que la combinación de factores físicos y mentales pudo haber desencadenado una ruptura más profunda de la percepción, aunque externamente no se manifestara con desorganización evidente. Argumentaron que no todos los episodios psicóticos lucen caóticos en cámara. Algunos pueden desarrollarse internamente mientras la persona ejecuta actos con apariencia estructurada. Más allá de los argumentos técnicos, el caso dejó al descubierto tensiones estructurales. La atención en salud mental en Estados Unidos enfrenta brechas conocidas: falta de continuidad en tratamientos, dificultad de acceso a medicamentos, personas sin vivienda estable que pierden seguimiento clínico. Bianca Ellis había transitado por hospitales, refugios y encuentros policiales previos. Cada contacto representó una oportunidad de intervención que, según algunos críticos, no logró consolidarse en una red de apoyo sostenida. Sin embargo, otros especialistas advierten contra la simplificación. Señalan que el sistema puede ofrecer recursos, pero la adherencia al tratamiento depende también de la voluntad del paciente, de la conciencia de enfermedad y de factores sociales. No todos los desenlaces trágicos pueden atribuirse exclusivamente a fallas institucionales. Mientras la apelación inicia su curso en tribunales superiores, Bianca Ellis permanece en el sistema penitenciario estatal. La sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional significa que no habrá audiencia futura para evaluar liberación anticipada. El juez justificó esa decisión bajo el principio de protección comunitaria, afirmando que la gravedad del hecho y la evaluación de conciencia delictiva lo hacían necesario. La familia Wood, por su parte, ha intentado reconstruir una rutina dentro de lo posible. En declaraciones posteriores al juicio, expresaron que ningún fallo judicial puede devolver a Julian, pero que la sentencia ofrece una sensación de seguridad mínima para otras familias. Margot ha hablado sobre el miedo persistente al acudir sola a espacios públicos con sus hijos. El trauma no se limita a las lesiones físicas, modifica conductas cotidianas, decisiones simples como hacer compras o caminar por un estacionamiento. En el ámbito jurídico, el caso de Bianca Ellis podría convertirse en referencia para futuras discusiones sobre la interacción entre enfermedad mental severa y responsabilidad penal en Ohio. La apelación podría centrarse en aspectos técnicos: suficiencia de la evidencia sobre intención previa, interpretación de testimonios periciales o instrucciones dadas al jurado respecto al estándar de inimputabilidad. Algunos analistas apuntan que uno de los desafíos del sistema es que el jurado no puede ser informado detalladamente sobre cuánto tiempo podría permanecer una persona internada en un hospital psiquiátrico si fuera declarada inimputable. Esa limitación procesal, argumentan ciertos defensores, puede influir en la percepción pública de riesgo. Otros sostienen que introducir ese factor desviaría la evaluación del acto mismo hacia especulaciones futuras. Más allá del resultado de la apelación, el expediente ya dejó una huella. Reafirmó que la presencia de un diagnóstico no equivale automáticamente a ausencia de responsabilidad. También evidenció que los tribunales deben equilibrar compasión clínica con análisis riguroso de conducta observable. El impacto social del caso también se manifestó en la comunidad local. Vecinos de North Olmsted realizaron vigilias en memoria de Julian. En redes sociales, el nombre del niño circuló acompañado de mensajes de solidaridad. La comunidad expresó gratitud hacia los equipos de emergencia y la policía por su respuesta rápida, aunque reconocen que en situaciones tan abruptas, los minutos pueden parecer eternos. En paralelo, organizaciones dedicadas a la salud mental aprovecharon la atención mediática para insistir en la importancia de programas de intervención temprana, seguimiento continuo y apoyo a personas sin vivienda estable que padecen trastornos psiquiátricos. Subrayaron que prevención y justicia no son conceptos excluyentes,
pero requieren coordinación constante. A nivel personal, la imagen de Bianca Ellis en la sala del tribunal continúa generando interpretaciones. Algunos vieron frialdad, otros creen que podía tratarse de desconexión emocional o de los efectos de medicación estabilizadora. En cualquier caso, el tribunal no basó su fallo en gestos faciales, sino en hechos documentados y análisis pericial. El expediente concluye con un recordatorio contundente: la pérdida de una vida infantil en un entorno cotidiano. Un estacionamiento de supermercado, un carrito de compras, una tarde cualquiera. Esa normalidad quebrada es lo que vuelve el caso tan impactante. El 3 de junio de 2024 marcó un antes y un después para la familia Wood y para la comunidad de North Olmsted. La justicia penal emitió su respuesta dentro de los límites que la ley permite. El debate social sobre prevención y tratamiento continúa. Si este análisis te ayudó a comprender mejor las dimensiones legales y humanas del caso de Bianca Ellis, te invito a apoyar el contenido con tu like, suscribirte y dejar tu comentario. Tu participación impulsa investigaciones profundas y responsables sobre hechos que impactan a la sociedad.